En el Android Show de diciembre, Google ha dedicado un programa entero para hablar sobre las realidades extendidas. Y entre tanta información que puede ser quizá confusa o demasiado contenido, he decidido hacer un video para explicarte y analizar juntos sobre dos productos que me parecen que son muy relevantes. Me refiero al proyecto Aura y también a los AI Glasses. Estos dos productos darán la hora en el 2026 y creo oportuno poder explicar y analizar en conjunto cómo va a ser estas tecnologías y cómo podemos nosotros como desarrolladores o entusiastas crear el ecosistema que soñamos para el futuro. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final y por supuesto también debatimos en los comentarios. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Hablemos primero del Project Aura de XReal. Google las define como los lentes XR con cable. A diferencia del visor de Samsung que usa cámaras para reconstruir el mundo, o sea utiliza pass-through, Aura usa lentes transparentes utilizando la tecnología Optical See-Through. Y esto es clave, porque ves el mundo con tus propios ojos y la capa digital se proyecta encima. En el apartado hardware también es relevante. Para que pesen poco, no llevan la batería ni el procesador en los lentes. Usan un puck, que es una unidad de cómputo atada por cable, que también funciona como trackpad, o puede conectarse directamente también a tu smartphone Android. El caso de uso que mostraron me pareció brutal para creadores. Puedes conectar las Aura a tu laptop y extender tu escritorio. Imagina editar en Lightroom. Ahí tienes tu teclado físico, tu trackpad y también tienes una pantalla gigante que flota frente a ti, con la realidad aumentada. Y aquí entra Gemini. En la demo, Gemini podía ver la pantalla virtual del programa y sugerir cómo aplicar tu trabajo. Es decir, la IA no solo vive en los lentes, analiza lo que haces en tu ordenador conectado. En la web de XR ya puedes ver la web de Project Aura y por el momento todo es muy hermético. Esperemos pronto nuevas noticias. Por cierto, XReal, antes llamado Nreal, es una empresa visionaria que tiene bastantes Smart Glasses. Quizá me compre uno mientras esperamos a los Aura, ¿no crees? Igual, quiero saber si les gustaría que haga reviews sobre estos futuros Smart Glasses. Pasemos a otros anuncios, los llamados AI Glasses. Google ha aprendido la lección de los Google Glass originales. La estrategia ahora es eyewear first, por eso se han aliado con marcas de moda como Warby Parker y Gentle Monster. Habrá dos versiones, sin pantalla, que solo es audio, tiene cámaras y micrófono, muy al estilo de Ray-Ban Meta, y lentes con pantalla, una pequeña proyección transparente para recibir notificaciones y datos visuales, muy parecido a las Ray-Ban Meta Display. Lo que vimos en la demo es la integración profunda de Gemini multimodal. El usuario preguntaba ¿qué es este objeto? Y Gemini lo identificaba al instante. O la función de Live Translate, que no solo escucha, sino que te podía mostrar los subtítulos en la pantalla. Lo más maker que vi fue la edición de fotos generativa. Tomar una foto grupal con los lentes y decirle a Gemini agrega un robot Android con los lentes de sol. Y ¡boom! Aquí lo tenemos. No hay más que decir. No me quiero quedar solo en mostrarles los lentes, también quiero hablar del SDK. Como desarrolladores o entusiastas, esto nos importa mucho. Google lanzó el Developer Preview 3 del SDK de Android XR. Para los lentes transparentes como Aura o los Display Glasses, presentaron un Jetpack Limmer, que es un kit de UI específico para diseñar interfaces que flotan sobre el mundo real, optimizando para que el texto sea legible y los elementos no estorben. En resumen, Project Aura es el lente potente que combinará IA generativa con realidad aumentada. Te va a servir para trabajar y vivir experiencias más complejas. Por otro lado, los AI Glasses son para experiencias más livianas y con capacidad de ser usadas constantemente en el exterior. Definitivamente seguiré de cerca estos proyectos y si no te quieres perder nada, te recomiendo que me sigas.